¿Frío o caliente? A ver, pregúntale a tu vecino, ¿tú eres frío o caliente? ¿Tú eres frío o caliente? Recordemos que en Apocalipsis 3:15, el Señor Jesucristo, que es quien habla en este pasaje, dice: yo sé todo lo que haces. El reclamo es: y sé que no eres frío ni caliente. Y concluye diciendo: ¿cómo quisiera que fueras frío o caliente? Hace un par de semanas estudiamos qué es ser frío. Veamos, bueno, pues es auténtico, honesto, reconoce quién es, qué hace, etcétera, sus debilidades. Pero hoy vamos a ver qué es ser caliente. Por ejemplo, gracias, me mandaron de Calacafé mi cafecito o mi té, más bien este es un té. A mí las bebidas calientes me gustan bien calientes. ¿A cuántos les gustan las bebidas calientes? De eso que te sirven el café tibio. ¿A alguien le gusta el café tibio? Digo, con todo respeto, pero eso no sabe nada bueno, ¿verdad? O es helado o es caliente, pero no tibio. El té igual, sí, es más, a veces te dicen pues para la garganta, pero que esté caliente. La sopa caliente. ¿Les gusta la sopa caliente? ¿O les gusta la sopa tibia? No, ¿verdad? Caliente. Me acuerdo cuando fue el terremoto del 2017 y que abajo del estacionamiento de las oficinas, o más bien el estacionamiento que está abajo de las oficinas, nos llenamos de ayuda y nos llegó recursos y ropa, comida, artículos de higiene, etcétera, etcétera, para poder enviar a los diferentes lugares. Y muchos de ustedes fueron y nos acompañaron a Tehuantepec, a Morelos. Ese terremoto tuvo muchas desgracias porque afectó muchos estados, muchos pueblos, muchas ciudades. Y yo le doy gracias porque muchos de ustedes iban y ayudaban en la repartición y también en la labor manual de demoler o tratar de ayudar a la gente damnificada. Pero entonces teníamos un problema. Ok, vamos a mandar toneladas de comida, pero ¿cómo le hacemos con todos los voluntarios que están yendo? Porque pues ellos también tienen que comer. Entonces el peligro es que se coman la ayuda que están llevando. Y nos llegó, me sorprende cómo Dios hace las cosas, nos llegó de parte del ejército de los Estados Unidos un tráiler con comida que consume el ejército. Y uno ve el contenido de esos paquetes y son comidas como si estuvieran en un restaurante con sopa, guisado, incluso postre. Pero uno dice, ¿y eso cómo se lo van a comer? ¿Al tiempo frío? Y me sorprendió que tenían un botoncito esas bolsas que calentaban la comida, de tal manera que cuando lo sacaba una de la bolsita, hasta sacaban el vaporcito de lo caliente que estaban. Y obviamente cuando está el vaporcito se despide el aroma y olía muy rico y tenía muy buen sabor, además de todo. Dijo, mira, comen bien los soldados, no los mandan a comer hormigas como tradicionalmente la gente piensa, no, con sus paquetes. Entonces, cada uno de los voluntarios que iba, le dábamos su ración, dependiendo cuántos días iba a estar en el viaje, para que se llevaran esos paquetes. Pero lo que a mí me sorprendiera que pudieran estar calientes. Y el Señor Jesucristo, cuando se refiere a nosotros como cristianos, porque esto no se lo dice a incrédulos, no se lo dice a gente que no lo conoce, eso se lo dice a la iglesia. ¿Cómo quisiera que fueras o frío o caliente, pero no tibio? Y creo que el gran problema que adolece la iglesia es que la mayor parte de las veces tomamos una posición tibia, pero no de cristianos calientes. Así que vamos a ver hoy qué significa ser caliente. Señor, yo ruego que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra la que nos lleve
a tener ese conocimiento y ese encuentro contigo, porque es tu Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento, quien abre nuestros pensamientos y nos permite comprender perfectamente lo que tú quieres de nosotros. No sea yo, sino seas tú, hablando en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Ser caliente significa tener un corazón apasionado por Dios. ¿Cuántos aquí tienen un corazón apasionado por Dios? A ver, pregúntale al que tienes a tu lado. ¿Tú tienes un corazón apasionado por Dios? ¿Usted cree que Jesucristo tuvo un corazón apasionado por nosotros? Sí, ¿verdad? Por eso al momento de su muerte y su crucifixión se conoce como la pasión de Cristo, porque Él se entregó. Y obviamente Él tenía angustia y Él tenía dolor, porque Él sabía que iba a sufrir. Y como ser humano no quería sufrir. Y por eso él le dijo a sus discípulos: mi corazón está angustiado hasta la muerte. Y Lucas describe que cuando él comenzó a sudar, imagínense cómo era, él empezó a derramar gotas de sangre. A ese grado llegó su pasión. Por eso, de manera recíproca, él nos dice: ¿cómo quisiera que tú tuvieras la misma pasión por mí como la que yo tuve por ti? Y esto yo creo que podríamos compararlo con un matrimonio, porque cuando una pareja se casa, no solamente se casa pensando, bueno, yo te amo, no importa que tú no me ames. ¿Alguna pareja se casó así? No, ¿verdad? Esperamos correspondernos en el amor, el varón a la mujer hacia el varón. No es suficiente decir te amo y pues quiero estar contigo aunque tú no me hagas caso. No, desde luego que no. Lo que uno anhela es que sea una relación recíproca. Ahora, la iglesia hoy en día es la novia de Cristo y un día nosotros nos vamos a casar con Él. Y está profetizado en el libro de Apocalipsis cuando vengan las bodas de Cristo, las bodas del Cordero. Por eso el Señor nos dice: ¿cómo quiero que tú seas caliente, que seas apasionado, que me ames? Y luego en el Apocalipsis 3:16 dice: pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que Jesús dice que prefiere una iglesia caliente, una iglesia apasionada. Pero eso significa cada cristiano que formamos parte de la iglesia, cada uno de nosotros, desde el más chiquito hasta el más grande, debemos tener ese corazón caliente, apasionado. La palabra caliente que utiliza aquí es una palabra del griego que es cestos, que significa ardiente, hirviente. Es decir, no es suficiente poquito de temperatura. Es como cuando pones a hervir agua o pones a hervir leche hasta que sabes que está burbujeando y que te señala una temperatura alta. Esto significa una persona que tiene un fervor espiritual, una pasión activa, un compromiso total con Dios. Una persona que no está esperando recompensas. Lo hace porque ama a Dios. Y yo creo que a veces los mexicanos, bueno, la gente de cualquier país, pero pensando en los mexicanos, a veces nos apasionamos por muchas tonterías. Por ejemplo, ¿cuántos aquí son apasionados del fútbol? Levanten la mano, sin pena, no los voy a regañar. Pero es un ejemplo. A ver, los que le van a la América. Bueno, los que le van a las Chivas. Bueno, los que le van a la selección mexicana. ¿Qué pasa cuando México gana un partido en un mundial? Aquí en la Ciudad de México van al Ángel de la Independencia. Yo no entiendo el sentido para qué ir al Ángel, pero la gente va y grita y se amanece ahí gritando. Y si viven en Guadalajara, en la glorieta de la Minerva, y si viven en Monterrey, en la Macroplaza, y si viven en otra ciudad, pues donde hagan el escándalo, dependiendo la ciudad, el lugar, su plaza principal.
Pero eso hacen en Estados Unidos cuando gana un equipo la Serie Mundial o cuando gana el Supertazón. No importa. Otros países celebran a sus equipos cuando ganan un torneo mundial. Y uno se pregunta, ¿sabemos ser apasionados? Sí. Ahora yo veo que no importa cuántas veces el equipo pierda, la pasión no se termina. Yo no veo gente que diga, no, bueno, ahora viene el Mundial del 2026, ya no le voy a echar porras a México porque estoy decepcionado. Yo les aseguro que en cuanto empiece el Mundial, la gente va a ir a echarle porras a la selección porque es apasionada. Pero con Cristo, si estoy orando por algo y no viene la respuesta inmediata como yo la pensaba, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a alabar a Dios, ya no voy a orar porque Dios no responde mis oraciones. Es decir, no me decepciono de mi equipo de fútbol favorito, aunque sea el peor de la tabla. Si perdió fue culpa del árbitro, si perdió fue porque hicieron trampa los del otro equipo, pero defendemos a nuestro equipo. Y con Cristo, ¿por qué no somos apasionados con Cristo? ¿Por qué el Señor dice, cómo quisiera que fueras caliente, que fueras apasionado? Una persona que tenga un amor ferviente, un amor total por Él. Todos sabemos cuál es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, ese mandamiento aparece desde Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Una persona que vive ese primer mandamiento es una persona caliente. Es una persona apasionada. Es una persona que le va a entregar a Cristo lo mejor de su cuerpo, sus fuerzas, lo mejor de su mente, sus pensamientos, lo mejor de su tiempo, buscándole en la madrugada, lo mejor de sí mismo. ¿Qué puedo hacer para mi Dios? Y está pensando, ¿qué puedo hacer para que más gente conozca a Cristo? ¿Qué puedo hacer para que otros puedan llegar y el reino de Dios siga creciendo? ¿Qué puedo hacer para agradar más a Dios? Una persona que es apasionada busca, Señor, yo te quiero demostrar mi amor. Pensamos en un chico que quiere cortejar a una chica y que le manda flores y le compra regalos, que hace lo que sea porque quiere llamar su atención. Imagínate. ¿Cómo quisiera Dios que tú tuvieras un tiempo para Él cada día? Una persona caliente es una persona que tiene un fervor espiritual. Romanos 12:11 dice que debemos mantener un fervor espiritual sin desfallecer. Es decir, no es que ya me cansé, ya tuve tanta fe que ya me cansé. No, eso no cabe en el lenguaje del cristiano. O ser celoso, como dice Tito capítulo 2 versículo 14, celoso por buenas obras. ¿Qué puedo hacer para Cristo? Una persona celosa. Porque ser cristiano, sentarme en la banca, decir que yo soy buena persona, pero no tener pasión, el Señor dice, eres un tibio. A la iglesia de la Odisea no la condenó por ser una iglesia pecadora, no la acusó ni ningún pecado. Moralmente era una iglesia correcta, pero tenía un defecto, no era apasionada. Y el Señor le dice, te vomitaré de mi boca. Imagínense ese punto. Así que tener celo o pasión por defender la verdad de Dios, tener celo o pasión para rechazar el pecado, tener celo o pasión para hacer su voluntad con intensidad y buscarla. Es un deseo enfocado que te impulsa a actuar con diligencia. Como dice Jeremías, un fuego que consume y que no se puede apagar, algo que tienes dentro de ti. Vamos a ver ejemplos de personajes que fueron calientes o que fueron apasionados. El primero de ellos, en orden de aparición en la Escritura, es un hombre que se llamaba Finés. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos saben quién era Finés?
¿Alguien se acuerda? ¿Han leído la Biblia? ¿Cuántos han leído la Biblia? Era un sacerdote, sí, nieto de Aarón. Era un sacerdote. Números capítulo 25 del 6 al 13. Vamos a leer rápidamente este relato. Dice: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio, ¿quién lo vio? Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Fíjense, este hombre trajo para fornicar por consejo de Balaam. Balaam se dio cuenta que no podía maldecir a Israel por medio de sus profecías, entonces tuvo la idea, bueno, vamos a hacer que caigan en el pecado sexual. Y entonces cuando sucede esto, Finés lo ve y siente celo por Dios, y cuando los encuentra en pleno acto en la tienda, les lanza ahora sí que les aventó la lanza, y ahí cuando ellos mueren, en ese momento Dios detiene la mortandad, porque apreció el celo, la pasión de Finés. Y seguimos leyendo, dice: cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000 tibios. ¿Cómo eran esos 24,000? Tibios. 24,000 que decían, pero pues ¿qué más da? Déjalos, son jóvenes. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado ¿de qué? De celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, con Finés, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo, ¿qué cosa tuvo? Celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Cuántos Finés hay aquí? Fíjense bien cómo Dios elogió su celo, vio su actuar. Él lo vio decidido contra el pecado y detuvo una plaga que estaba matando a miles de personas. Ese día hubo duelo en Israel. 24,000 murieron, una multitud, porque él estaba apasionado por la santidad, por la pureza, y él sabía: no podemos pecar contra el Señor nuestro Dios. Segundo personaje, David. ¿Quién es el segundo? A ver, recuerde, el primero, ¿quién fue? Finés. El segundo, David. David desde joven fue un apasionado por Dios. Él tenía una pasión desbordada, expresada en el libro de los Salmos. Continuamente usted lo va a encontrar. Por ejemplo, en el Salmo 42:1, como un ejemplo, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, cuánto mi alma anhela tener ese encuentro con Dios. Cuando trasladó el arca a Jerusalén, el arca del pacto, dice 2 de Samuel capítulo 6 versículo 14, y David danzaba. ¿Cómo danzaba David? Con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, porque él tenía un celo ardiente por la presencia de Dios, por adorar a Dios, incluso a costa de que otros lo criticaran. Recuerde que la propia esposa de David se burló de él, le dijo: te has exhibido de una manera vulgar, vergonzosa. Y David dijo: ¿qué importa que me critiquen? ¿Qué importa que me vea mal? No lo hago por hacer un espectáculo agradable a la gente, yo lo hago por agradar a Dios. Y cuando enfrentó a Goliat, desde ahí se vio. El ejército de Israel, incluyendo el rey Saúl,
incluyendo Jonathan, el amigo de David. Llega Goliat y desafía a todos. Y nadie se atrevió a hacer nada. Muchos tuvieron miedo. Y vaya que había gente valiente. Estaban generales como Abner, como Joab. Había gente valiente como el propio Jonathan. Pero en el momento de enfrentar al gigante, tuvieron miedo. Y dice, primer libro de Samuel 17, versículo 45 al 47, pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, de los escuadrones del Dios de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. ¿Por qué lo hizo él? Porque él tenía celo por Dios. Toda esa gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Fíjense cómo David no llegó diciendo: yo te voy a vencer porque soy muy inteligente, porque soy muy capaz o porque soy muy buen guerrero. No, Él lo dijo: todos sabrán que hay un Dios. Tú has llegado insultándonos en el nombre de tus dioses, y yo vengo a ti porque tú has desafiado no al pueblo de Israel, al Dios de Israel. Eso es tener celo. Porque a veces decimos: ay, hermano, pero es que creo que hay que ser prudente. Una cosa es ser prudente y otra cosa es ser tibio. Proverbios es un libro precioso que nos da lecciones de prudencia. Pero cuando el Señor se refiere a los que va a vomitar de su boca, Él se refiere a los tibios. Elías es otro personaje que es de los apasionados del grupo de calientes en la Biblia, porque él demostró un celo intenso por Dios. Él se atrevió a confrontar solo, no tenía a nadie, a 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Astarte en el monte Carmelo. Ahí en 1 Libro de Reyes capítulo 18 podemos ver que él defendió la exclusividad de la adoración a Dios y se atrevió a decirle al pueblo: definan de una vez ustedes en qué creen, en todos estos dioses o en el Dios de Israel. Los desafió y terminó cortándole la cabeza a todos esos profetas. Y en 1 Libro de Reyes capítulo 19 versículo 10, cuando el Señor lo cuestiona, me gusta mucho su respuesta. Fíjense lo que dice 1 Libro de Reyes 19, 10. Elías respondiendo: he sentido, y véanlo conmigo, he sentido ¿qué? Un vivo celo. Esto es ser caliente, es apasionado. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me quitan y me buscan para quitarme la vida. Así que él quiere restaurar la fidelidad de Dios con Israel, incluso en medio de la persecución. No lo logró absolutamente, logró victorias importantes, sí, porque el pueblo desgraciadamente fue tibio. El pueblo de Israel decía: sí, vamos a adorar a Jehová Dios, pero bueno, pero también está Baal. Bueno, sí, vamos con el Señor Dios, pero también está Tate. Y entonces era un pueblo tibio que andaba de un lado para otro. Pero lo que llama la atención de Elías: un hombre apasionado, un hombre con celo.
Dentro de la descripción que hace Jesucristo, Él es caliente. Y cuando el Señor nos deja ver estos personajes, uno dice, wow, por alguna razón Dios los permite que se queden insertados sus vidas en la Biblia para que nosotros aprendamos. ¿Cuántos aquí les gustaría ser como Elías? A ver, ¿cuántos les gustaría? Aunque te tengas que enfrentar a 850 profetas del otro lado. Por cierto, hago una pausa. ¿Sabían ustedes que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mañana inicia sesiones, se llevaron a cabo 5 actos chamanes para consagrar las funciones? Nunca en la historia de nuestro país había sucedido esto. ¿Cómo creen que va a ser la justicia en México si está consagrada al diablo? ¿El diablo será justo? ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos para que Dios permita que eso sea roto? Clamamos, levanta tu voz, Señor, en el nombre de Jesús, oramos en contra de esos actos chamánicos que se han hecho en la Suprema Corte de Justicia. Oramos, Dios, para que eso sea desarraigado y no permitas que México caiga en las garras de Satanás. Señor, te pedimos perdón como iglesia por lo que están haciendo los ministros de la corte. Te pedimos perdón porque le están dedicando la justicia al diablo y te están dando la vuelta a ti. Señor, yo te pido que tú levantes hombres y mujeres celosos que puedan ir y desbaratar esos pactos en ese lugar. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia de México. Y oramos por los que hoy en día son los ministros que estarán tomando posesión y rindiendo protesta el día de mañana. Señor, ten misericordia, alcánzalos con tu salvación. Yo sé que ahorita ellos se sienten orgullosos, en vanidad, se sienten soberbios porque se sienten encima del resto del pueblo. Pero Señor, trata con cada uno de ellos. Humíllalos en tu presencia para que uno a uno pueda doblar su rodilla y pueda reconocer que Cristo Jesús es el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Era necesario hacer esta pausa porque es terrible lo que está pasando hoy en día. Pablo es otro de los personajes calientes de la Biblia. Yo creo que es de los más intensos y calientes, apasionados, fervientes que podemos encontrar en la Escritura. Pocos como Pablo. ¿A cuántos les gustaría ser como Pablo? A ver, levanta tu mano para que el Señor te vea. Aunque se te hundan 3 barcos. Ay no, Señor, ¿qué tal si? No, Pablo tiene tal pasión que se hunde un barco, pues me subo un segundo, y se vuelve a hundir, pues me subo un tercero. Él estaba buscando cómo predicar el evangelio en todo lugar. Fíjense, Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Primero, en el versículo 6 dice que él había sido celoso de las tradiciones judías, pero cuando conoce a Jesucristo, esa pasión que lo persigue, que lo caracterizaba, él lo hace un seguidor de Cristo. Y dice Filipenses 3, del 7 al 10, pero todo lo que para mí era ganancia, y vaya, esto es el ejemplo práctico de una pasión por Cristo, de ser caliente por Él. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué expresiones de Pablo? Y esto no eran solo palabras, porque su vida es un testimonio
Viajó incansablemente predicando el Evangelio. Sufrió persecuciones por causa del Evangelio. Lo sacaron de ciudades apedreado, creyendo que estaba muerto porque perdió la conciencia, y en cuanto volvía en sí, se volvía a meter a la ciudad y seguía predicando. Cuando un profeta llamado Ágabo se acercó a él y le dijo: así te van a atar si vas a Jerusalén, cambia tu destino, no vayas a Jerusalén. Pablo dijo: y no voy a tener miedo, y fue a Jerusalén. Y algunos dicen: ay, pues qué tonto fue Pablo, ¿cómo se metió? No, no era tonto, él era apasionado por Cristo. Y Cristo dice: cómo quisiera que fueras apasionado y no tibio. Si no puedes, que seas sincero. Por eso dice: o eres frío, y Señor, pues no puedo, pero mírame, miserable de mí, ¿en qué condiciones estoy? A Pablo lo vimos como un ejemplo de una persona fría hace 15 días, porque él tiene la capacidad de decirle: Señor, mírame, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso lo hago, miserable de mí. Pero ahora lo tenemos como un ejemplo de una persona caliente, porque es apasionado. Y cuando se trata de hacer algo por el Señor, lo hace. No importa que tenga medio mundo encima. No importa que lo abofeten, que lo agarren a pedradas, que lo metan a la cárcel. Cuando lo metieron a la cárcel, le ataron los pies para que no se podía mover, pero nunca le taparon la boca, y él empezó a alabar a Dios. Y de repente vio un terremoto, y las esposas se rompen, y él queda libre. ¿Por qué Dios le respondió de esa manera a Pablo? Porque él era apasionado por Cristo. ¿Quieres ver grandes cosas que Dios haga en tu vida? Tienes que ser apasionado por Él. Dile a tu hermano: tienes que ser apasionado por Cristo. Hechos 17:16 es otro ejemplo del excelente trabajo de Pablo. Fíjense, cuando él estaba en Atenas, curiosamente, la cuna de la cultura griega, y mucho de lo que hoy te llega de nuestros conocimientos, de las universidades, las ciencias, pues mucho se lo debemos a la filosofía griega. Pero Grecia, pues podía tener muchos conocimientos, pero una ciudad perversa. La cultura griega era una cultura perversa en todos los sentidos. Eran muy inteligentes, sabían mucho, sí, pero eso significa que muchas veces vamos a encontrar una persona muy culta, con muchos estudios académicos, ha leído infinidad de libros, pero sigue siendo perverso. La cultura no quita lo malo, la cultura no quita la perversión, la cultura no quita la inmoralidad. Puede ser la persona más fina y culta del mundo y seguirá siendo el mismo perverso que Dios rechaza por completo. Y cuando está en Hechos 17:16, dice la Escritura que mientras Pablo los esperaba en Atenas, fíjense lo que dice este pasaje: su espíritu, ¿qué le pasó a su espíritu? Se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Pero Pablo es tan conectado con Dios que de repente le viene una idea a la mente, porque él ve un altar. Adoraban a tantos dioses que los griegos dijeron: pues por las dudas, como no sabemos si los conocemos a todos, tenían su altar al Dios no conocido. Y Pablo, movido por el Espíritu, dice: a ese Dios no conocido es al que yo los vengo a anunciar. Y entonces se le abren las puertas para que él comience la predicación en Grecia. ¿Qué lo movía? Su pasión por Cristo. Dentro de esas características que Jesucristo dice: cómo quisiera que fueras caliente, ahí tenemos a Pablo. Otro personaje igual caliente y apasionado, Apolos, uno de los discípulos descritos en el libro de los Hechos, un hombre extraordinario. En el libro de los Hechos 18:25 lo describen como
dice, además había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu, ¿qué clase de espíritu tenía? Fervoroso. Hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Es decir, no le daba pena. Porque a veces como cristiano la gente te detecta y dice, tú tienes algo especial, ¿qué eres? Pues no sé. ¿Por qué no te emborrachas como los demás? Pues es que soy abstemio. Le voy a decir, soy cristiano. ¿Por qué tú no haces tranzas como los demás? ¿Por qué tú no haces lo que hacen los demás? Pero a veces la gente simplemente se queda con decir, pues no sé, así soy diferente. Y cuando la gente observaba algo en Apolos, dice que él hablaba y enseñaba diligentemente, con fervor, con pasión, hablando quién es Jesús. Hermano, es que la gente luego me insulta, me dice cosas. Mira, la gente puede decir lo que sea, pero algo que Apolos puedo decir es, esto fue lo que Cristo hizo por mí, y eso nadie me lo puede quitar. Así que a lo mejor tú no eres un experto, pero tú tienes un testimonio. ¿A cuántos de ustedes Dios ha sanado de una enfermedad terrible? ¿A cuántos de ustedes Dios los ha restaurado? ¿Cuántos matrimonios ha salvado? ¿Cuántas personas a lo mejor tú dices, yo vengo de intentos de suicidio, de depresión, de problemas de todo tipo, y conociste a Cristo y Cristo cambió tu vida? Eso es suficiente para que tú hables con pasión de Él. Obviamente nuestro propio Señor Jesucristo, porque aunque Él es Dios, pero también Él es hombre al 100%. Y en su posición de hombre, Jesús nos demuestra que Él no era tibio. Jesús como hombre era celoso, apasionado por Cristo, por Dios. Y Juan 2:17, cuando Él ve todos los exabruptos que se hacen dentro del templo, Él dice, el celo de tu casa me consume. Fíjense, es diferente cuando Dios ve el templo y se da cuenta que en el templo no se cumplen los propósitos. El Señor dice, esto se va a destruir. Y para Dios no eran valiosos las piedras, ni la obra arquitectónica, ni el oro que cubría determinados lugares dentro del templo. Para Dios eso era insignificante. Por eso el Señor anunció y permitió que los romanos lo destruyeran. Pero Jesús, en su posición de hombre, aquí hay que entender, la posición de Dios, dice, ese templo no es mi casa. Pero en la posición de hombre, esto es interesante, Jesús dice, pero este templo fue consagrado como casa de oración. Y entonces es que Jesús dice, el celo de tu casa me consume, porque nos enseña a ser apasionado. Y tenemos otros personajes anónimos, los discípulos. Pero no me refiero al grupo de los apóstoles, sino los discípulos que no tienen nombre. Aquellos que menciona el libro de los Hechos y que son como una continuidad para nosotros, los que estamos hoy en día aquí en Calacoya o que están tal vez conectados viéndonos en línea. Cualquiera de nosotros podemos ser parte de esos discípulos. Por ejemplo, sí, se consideran Pedro y Juan como parte de ellos, porque dice Hechos 4, 19 y 20, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ellos no son tibios. Sí, reconozco que tengo autoridades civiles, autoridades religiosas, pero me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero había una gran cantidad de discípulos que se fueron agregando a la iglesia
y que se agregaron no en una posición tibia, sino en una posición caliente, apasionados por Dios. En Hechos 2, versículo 46, Hechos 2, 46. Un cristiano caliente que vive con propósito, que ora con fervor, que comparte el evangelio con valentía, que busca la gloria de Dios en todo tiempo. Y fíjense lo que dice aquí: todos los días. ¿Qué hacían todos los días? Se reunían. ¿En dónde se reunían? En el templo, y partían el pan. ¿En dónde? En las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Imagínense una iglesia que todos los días estaban aprendiendo de la palabra de Dios. Todos los días. Ahora, evalúa tu vida. ¿Estás sirviendo a Dios con entusiasmo o solo por rutina? ¿Te congregas? Pues porque el día de reposo hay que congregarse, hay que hacer algo porque no tengo algo mejor que hacer, o porque tienes disciplinas espirituales que haces con pasión, como el congregarte, orar, leer la palabra, adorarlo. ¿Cómo está tu vida respecto a tu pasión con Cristo? Dice Romanos 12:11, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con un espíritu ferviente. Nunca dejes de ser diligente. Sirve al Señor con el fervor que da el Espíritu. Porque el término que utiliza la Biblia, fervientes, significa una actitud de pasión, de dedicación. Yo te animo a que le digas: Espíritu Santo, enciende mi corazón, enciéndelo. Jeremías tuvo un momento en el que se dio cuenta que todos los mensajes que daba terminaban en contra de él. Lo metieron a la cárcel, lo echaron en una cisterna llena de lodo, lo persiguieron, lo amenazaron de muerte. Él hablaba de parte de Dios y todo salía al revés. Y un día dijo Jeremías: Señor, ya no voy a hablar en nombre tuyo. Pero después dice: pero había en mi corazón un fuego ardiente que no podía apagar. Porque esa es la pasión. Una fe apasionada, comprometida. ¿Qué tan comprometido estás tú con Dios? ¿Qué tanto de tu energía, de tu vitalidad, de tus propósitos están enfocados en Jesús? ¿Qué tantos celos sientes por Él? En lugar de confiar en tu riqueza material o en tu religiosidad superficial, dependes completamente de Dios. Buscas su voluntad y vives con pasión. ¿Qué tan útil es tu vida para Cristo en el reino de Dios? El agua caliente tiene propósitos. El agua de la Odisea, la iglesia a la que le escribe este mensaje en Apocalipsis 3, se sabía, eran aguas que tenían propiedades curativas. Pero el Señor dice: pero si el agua está tibia, ya no sirvió para nada. Y si Dios dice: yo quiero que tú seas caliente, es porque Él quiere que tú seas útil en su reino. Elías fue útil porque fue caliente. David fue útil porque fue caliente. Finés fue útil porque fue caliente. Pablo fue útil porque fue caliente. Cada uno de los personajes que fueron útiles es porque fueron calientes, fueron apasionados. Ser útil para los propósitos de Dios, esa es la definición de un cristiano caliente que cumple la misión de proclamar lo que el Señor nos manda hacer. Finés no predicó el evangelio, pero le salvó la vida al pueblo. David no era un predicador, pero fue un guerrero que contuvo al enemigo. Elías hizo al pueblo reaccionar para no quedar en una posición entre dos dioses. Así que caliente significa una entrega total a Cristo, reconociendo la pobreza espiritual. Y el Señor dice: pero compra de mí oro refinado, vestiduras blancas. Una conexión con Él, un fervor espiritual. Ser caliente es el estado ideal al que Dios quiere verte para que Jesús te llame, donde tengas una vida fructífera, un compromiso total.
Ser caliente es una entrega completa a los propósitos de Dios. En contraste con la autosuficiencia, yo puedo solo. Es una advertencia contra la mediocridad. Es saber que tu vida tiene un propósito en las manos de Dios. Es buscar la santidad. Comprometido. Yo hoy en día creo que los cristianos lo que menos queremos son compromisos, pero es compromiso con Dios, con tu cónyuge, con tu familia, con tu congregación. Decidido para hacer lo que Dios te manda. Valiente para asumir los retos y las responsabilidades que Dios te plantea. Aguerrido para no soltarte de la mano de Dios sabiendo que estamos en medio de una guerra espiritual. Fervoroso para perseverar en la fe a pesar de que las adversidades. Obediente a lo que Dios te diga sin cuestionar lo que Dios te dice. Activo en la obra del Señor siempre y presto para poner por obra todo lo que el Señor te demanda. Hechos 5:42, y quiero pedirle a Alex Martínez y a todo el equipo de servidores de las casas que vengan aquí, por favor. Alex, ¿dónde están? Alex y todos los servidores de las casas. Quiero concluir con este versículo, Hechos 5:42. Dice, y día tras día, en el templo y de casa en casa, fíjense bien, día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de qué, de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Yo creo que así como los discípulos en el libro de los Hechos eran apasionados y todos los días buscaban predicar a Jesús. Y esto es algo maravilloso, porque nos enseña la predicación del Evangelio no se limita al templo. En el templo nos vemos, en el caso nuestro, una vez por semana. Pero en las casas las cosas cambian, porque tú vives en tu casa, porque a lo mejor cerca de tu casa tienes más gente. Y hoy en día, gracias a Dios, que tenemos a un buen número de servidores dentro de las reuniones en casa que llevan a cabo esta tarea. Yo quiero pedirle a Alex que tome el micrófono y nos presente. Si tienen aquí el micrófono, Mario. ¿Dónde? Aquí lo vamos a tener. Gracias. Tráete los dos al Mario, por favor. Alex, como responsable del área de discipulado, está trabajando con esta área de las casas. Yo creo que esto es algo que tenemos que incentivar para que, qué lindo sería que toda la congregación estuviera metida, como dice el libro de los Hechos, no solo en el templo, sino también en las casas. Alex. Buenas tardes ya a todos. Pues aquí están, queríamos que subieran todos los responsables de las casas de lectura bíblica para que usted los ubique. A veces nos falta un poquito conectar, conocer quiénes son esas personas. Aquí las tiene usted. Son personas que han sido calientes, han dispuesto a abrir sus casas, la puerta de sus casas, para recibirlos a ustedes, a los que viven cerca, familiares, amigos, conocidos, con una sola finalidad: entender la palabra de Dios. Nos basamos prácticamente en dos versículos, que es Lucas 10, 25 y 26, cuando un fariseo le hace un cuestionamiento al Señor Jesús acerca de la ley, y el Señor, en vez de darle la respuesta, le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el otro texto es Hechos 8, 30 y 31, cuando tiene ese diálogo Felipe con el eunuco etíope y lo escucha que lee al profeta Isaías, y se acerca a donde él está, a su carro, y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y me gusta mucho su respuesta. Dice: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Pues aquí tiene matrimonios y personas que han abierto su casa justamente para guiarle y que entienda lo que se lee, porque muchos no lo obedecen porque no lo entienden. Entonces,
sería llevarme mucho tiempo presentar a todos por nombre, pero identifíquelos. Al terminar este servicio, saliendo por la puerta central, va a haber una mesa para darle informes y para darle los directorios de cada una de estas casas. Solamente les rogamos una cosa, por cuestión de que ya la inseguridad en este país es tan grande que no se pone el número específico de la calle, solamente la calle, pero está el número para que usted mande un WhatsApp primero diciendo: quiero conocer el día y horario en que ustedes están y su dirección completa, y ellos con mucho gusto les van a responder a todas sus preguntas sobre estas reuniones y les van a dar la dirección específica de cada una de sus casas. Entonces, afuera, terminando, va a estar una mesa de informes y de entrega de directorios de lectura bíblica. Y también aprovecho desde este lugar, ya que me otorgó este espacio el pastor: si usted tiene intención de abrir su casa, sí hay que cubrir cierto perfil, pero se puede acercar conmigo o hablar a las oficinas y pedir hablar con un servidor, Alejandro Martínez, y tener una entrevista para abrir una casa. O bien, si usted la presta para que alguien la abra, o bien asistir a una casa, pues estamos para servirle. Y la última cosa, así como al final del trimestre se ponen en la explanada los oficios y los cursos de manualidades para que usted conozca qué hicieron, al final de esta reunión, aquí saliendo a la mano izquierda está el Salón Jerusalén. Vamos a hacer una muy breve reunión para que usted vea más o menos cómo se lleva una casa de lectura bíblica. Tómese unos minutitos, no va a ser mucho tiempo. Si usted tiene curiosidad, si quiere saber, saliendo a mano izquierda está el Salón Jerusalén, y ahí usted va a poder presenciar una reunión para que se dé una idea más clara de cómo es. Y pues yo quisiera que ustedes junto conmigo oráramos por todos ellos. Vamos a orar por todos, porque si han manifestado una actitud, o más bien un espíritu fervoroso, un espíritu caliente, decir: no me voy a quedar viendo, voy a hacer algo, voy a abrir mi casa y voy a dedicar hora y media a la semana para que otros entiendan la Biblia, sea que sean cristianos, no sean cristianos, se congreguen aquí o no se congreguen aquí, no importa. Lo que queremos es que vayan las personas a una casa de lectura y conozcan, entiendan la palabra de Dios. ¿Salen? ¿Me acompaña a orar por ellos? Perdón, Alex, antes Perdón. de que ores, ¿por qué no nos comparten 2 o 3 testimonios cortitos? Antes de que ores, 2 o 3 testimonios de los que... Perdón, sí es cierto, se me estaba barriendo. Le voy a pedir a Héctor y a Analicia Flores si nos comparten un muy breve testimonio de lo que sucedió en su casa. Esta casa, para que usted sepa, siguieron siendo calientes en todo un trimestre y medio. Estamos hablando de cerca de 5 meses. Nadie se paró en su casa, pero que ellos mismos les digan qué sucedió muy brevemente, por favor. Hermanos, muy buenas tardes. Tengan un bendecido domingo. Por ahí, por el año 2004, mi esposa Analicia fue invitada a congregarse, y en aquel entonces le obsequiaron este cuadrito que cita un versículo que conocemos todos, Josué capítulo 24, versículo 15, que dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El cuadrito lo recibió ella, recibió por supuesto al Señor, y se quedó colgado en una pared en casa de ustedes por mucho tiempo. Y seguimos. Pasó el tiempo, no pensábamos más que en ser buenas personas, tal vez, hasta que yo también recibí al Señor apenas el año pasado. Y también el año pasado el Espíritu Santo tocó el corazón de Ana y le dijo que era tiempo de abrir nuestra casa, la casa de ustedes, para lo que menciona Alex, para explicar, para poder entender entre todos de una mejor manera la palabra del Señor. Así es que nos decidimos, seguimos la iniciativa del pastor Gilberto Rocha, de Alex Martínez, y durante el primer trimestre y medio no llegó absolutamente nadie. Sin embargo, Ana
con toda la fe que la caracteriza, siguió aguardando y llegó por fin la primera hermanita. Después llegó la segunda, la tercera, eran puras mujeres, hasta que una de ellas dijo: oye, mi esposo está allá afuera en el carro esperándome mientras termina la mesa de lectura, pero no se anima a pasar. Entonces le dijo mi esposa: pues dile que pase para la próxima vez. Y mi esposo, o sea, yo que no me animaba tampoco a unirme a la mesa, pues se va a unir seguramente. Y así fue. Nos unimos para la siguiente sesión, 2 varones, y gracias a Dios, hoy para iniciar nuestro tercer trimestre, somos ya 14 convocados, y no nada más de la iglesia de Calacuaya, sino que vienen de Nicolás Romero y de Cuautitlán. Esperamos seguir siendo calientes, como bien lo predicó hoy el pastor Gilberto, e ir a más. Los invitamos a quienes se animen a abrir su casa o a quienes quieran convocarse para unirse a estos. Es una experiencia muy satisfactoria. Ese es nuestro testimonio y nos llena de gozo compartirlo con ustedes este domingo. Muchas gracias. Gracias a Héctor y a Analicia. Josué y Daniel, si nos hacen favor. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, igual nosotros como testimonio tuvimos la bendición de abrir nuestra casa el año pasado. Ahí se escucha mejor. Sí, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad, Dios nos dio la oportunidad de abrir nuestra casa, y pues bueno, creamos este espacio para poder leer la Biblia entre jóvenes. Es un grupo de lectura para jóvenes, pues donde leemos y intercambiamos y tocamos temas que pueden ser de interés para jóvenes, obviamente en base a lo que estamos leyendo. Hemos recibido jóvenes que han tenido un reencuentro con Dios, jóvenes que no conocían de Dios y que pues también han empezado a crecer, y pues gracias a Dios ya hasta tuvimos a un bautizado. Sí, pues como dice mi hermano, es el hecho de que sea un espacio más pequeño donde hay varios jóvenes también ha permitido que podamos profundizar en varios temas, y muchas veces como que ya cuando sales de la universidad es un poquito más difícil tener amigos cristianos y como que pertenecer a un grupo. Entonces este espacio también permite que entre jóvenes cristianos o que buscamos aprender más de la palabra también podamos crear esa amistad. Normalmente después de la reunión tenemos un pequeño tiempo como de esparcimiento, de convivencia, para que podamos también conocernos entre nosotros y también hacernos amigos, porque al final del día somos familia en Cristo. Entonces les recordamos este grupo de estudio bíblico para jóvenes es los viernes a las 7:30. Como comentaba nuestro hermano Alex, en el directorio vienen nuestros datos de contacto. Entonces solo les pedimos que nos pueden mandar un WhatsApp, ya nosotros les compartimos la dirección para saber quién va a venir y pues estarlos esperando con los brazos abiertos. Gracias. Bien, a mí en lo personal me da mucho gusto que los jóvenes se interesen por conocer la Biblia. Ya hay una casa exclusiva para jóvenes. También están aquí entre nosotros Elizabeth y Rudy Robledo, que también van a abrir una casa para matrimonios jóvenes. Entonces va a haber para todos, y tenemos casas en Tlanepantla, Atizapán, Cuautitlán, Tepozotlán, Ciudad de México, y se va a abrir incluso una en Puebla. Entonces, y la idea no nada más es una vez a la semana, sino que esa reunión nos impulsa a estar todos los días leyendo y aprendiendo de la palabra. Ahora sí, con el permiso del pastor, oramos por ellos. Padre, queremos poner a todas y cada una de estas casas y a los que las presiden, a nuestros hermanos, matrimonios y personas que una vez a la semana abren su casa. Señor, gracias porque muestran una actitud de celo por ti, para que tu palabra crezca, para que tu palabra se establezca en el corazón, en la vida de cada persona que va a esa casa, y ponga tu palabra por obra.
que no solamente sea conocer y leer, sino entender y poner por obra tu palabra. Señor, que tú, después de esta enseñanza del pastor y de estos testimonios, pongas en el corazón de más personas en la congregación abrir sus casas para que otras personas te conozcan, para que otras personas entiendan la Escritura. Les bendecimos, Señor, rogamos que en cada reunión tu Santo Espíritu esté guiándolos, participando, manteniéndose en cada casa y manifestándose a cada asistente para que alumbre su entendimiento y puedan entender tu palabra. Les bendecimos, Señor, en cada área de sus vidas, y gracias porque tienen esta disposición de abrir sus hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Les esperamos en el Salón Jerusalén a los que quieran ir al final. No se vayan, vamos a orar por la congregación. A ver, cuando calentamos algo y luego le apagamos al fuego y se empieza a enfriar, ¿qué tenemos que hacer? Volverlo a encender. Si hay alguien aquí que dice: Señor, la verdad es que yo me he estado entibiando, le tengo que subir al fuego para ser caliente como tú quieres que sea. Si tú eres esa persona, ponte de pie. Si tú eres esa persona, ponte de pie. Porque el Señor Jesús dice: cómo quisiera que fueras caliente. No te quedes tibio. No te quedes tibio. ¿Qué va a pasar con los tibios? ¿Qué va a hacer Jesús con los tibios? Los va a vomitar. Yo no quiero que Él me vomite. Yo quiero estar caliente. Así que, puestos de pie, discípulos, dirijan sus manos hacia el frente y vamos a orar por nuestros hermanos. Señor, aquí estamos porque no queremos perder temperatura, no queremos perder pasión, no queremos perder fervor, no queremos perder interés, no queremos enfriarnos, no queremos estar en una posición de tibieza. Padre, y yo levanto a cada persona que está hoy puesta aquí delante de ti y levantamos nuestras manos al cielo diciéndote: Señor, eleva la temperatura, porque yo quiero ser caliente, quiero ser apasionado. Y si tú, Señor Jesús, me dices cómo quisiera que seas caliente, Señor, heme aquí, yo quiero ser caliente, quiero ser útil para los propósitos de tu reino. Que uses mi vida en el trabajo, en la escuela, en mi colonia, en mi edificio, donde quiera que yo viva, donde quiera que yo esté, en cualquier actividad a la que yo me dedique. En el nombre de Jesús, mi vida sea útil en tus manos. Señor, que yo pueda ser una persona apasionada por ti, en mi vida personal, en mi vida de intimidad contigo, pero también en mi vida de servicio para ti. Padre, Espíritu Santo, te damos permiso para que subas la temperatura en nuestras vidas y podamos ser discípulos calientes, apasionados, fervientes por ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, los dejo yo con Joel y Cas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. No están Joel y Cas, tuvieron que salir. Bueno, aquí viene Marco.